Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más, y estoy súper emocionado con el tema que vamos a abordar hoy. Si son fanáticos de las historias que nos tocan el alma, de esos giros inesperados que nos dejan sin aliento y sobre todo, de las conexiones humanas que florecen en los momentos más insospechados, entonces prepárense, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar. Vamos a desentrañar las profundidades de la confesión de Kerem y, lo que es aún más importante, vamos a explorar por qué Hande es, sin lugar a dudas, muy especial para él. Créanme, este es uno de esos momentos que definen relaciones, que cambian dinámicas y que nos recuerdan por qué amamos tanto este tipo de narrativas. Así que sin más preámbulos, asegúrense de tener su bebida favorita, pónganse cómodos y por favor, si aún no lo han hecho, aprovechen ahora mismo para hacer clic en ese botón de suscripción y activar la campanita. No querrán perderse nada de lo que viene. Hoy vamos a poner el foco en un momento crucial, un punto de inflexión en la historia de Kerem. Ha llegado el momento de que Kerem confiese todo. Y cuando digo todo me refiero a esas verdades guardadas, a esos sentimientos ocultos, a esas revelaciones que pueden ser tanto liberadoras como transformadoras. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué ha llevado a Kerem a este punto? ¿Qué ha sucedido para que sienta la necesidad imperiosa de abrir su corazón y dejar salir todo lo que lleva dentro? Y lo más intrigante de todo, ¿cómo influye esta confesión en la percepción que tiene de Hande, confirmando de manera inequívoca que ella es muy especial para él? Vamos a analizar las posibles razones, las implicaciones y el impacto emocional de este evento. Pensemos primero en el contexto. ¿Qué tipo de relación tienen Kerem y Hande hasta ahora? ¿Ha habido tensión, malentendidos, cercanía inesperada, o tal vez una amistad que se ha profundizado a lo largo del tiempo? La naturaleza de su relación previa es fundamental para entender la magnitud de la confesión. Si han sido amigos de toda la vida, una confesión podría ser un terremoto que sacuda los cimientos de su amistad. Si ha habido un conflicto, podría ser el inicio de una reconciliación o la confirmación de una brecha irreparable. Y si han estado navegando en aguas de atracción mutua, pero con dudas, esta confesión podría ser el catalizador que finalmente los impulse hacia adelante. La confesión de Kerem no es solo un acto de valentía, sino también un acto de vulnerabilidad. Al confesar todo, Kerem está exponiendo partes de sí mismo que quizás había mantenido ocultas, incluso para sí mismo. ¿Qué verdades revela? ¿Se trata de sentimientos románticos que ha reprimido? ¿Es una admisión de errores pasados que afectan su presente? ¿O quizás es una revelación sobre sus miedos, sus esperanzas, sus aspiraciones más profundas que Hande de alguna manera ha inspirado? La forma en que Kerem elige confesar también es importante. ¿Lo hace de manera impulsiva, en un arrebato de emoción? ¿O es una confesión meditada, cuidadosamente planeada, en la que cada palabra tiene un peso específico? Y ahora, la parte que realmente nos hace vibrar, Hande. La afirmación de que Hande es muy especial para Kerem no es una declaración cualquiera. Es un reconocimiento de su valor único en la vida de Kerem. ¿Qué hace a Hande tan especial? ¿Es su personalidad, su inteligencia, su bondad, su fuerza? ¿O tal vez es la forma en que ella lo entiende, lo apoya, lo desafía a ser mejor? Es probable que Hande posea cualidades que resuenan profundamente con Kerem, que complementan sus propias fortalezas y debilidades, y que en última instancia, lo hacen sentirse completo. Podríamos imaginar que la confesión de Kerem no es solo sobre sus sentimientos hacia Hande, sino también sobre el impacto que Hande ha tenido en su vida. Quizás, gracias a Hande, Kerem ha aprendido a verse a sí mismo de una manera diferente, ha descubierto aspectos de su personalidad que desconocía, o ha encontrado el coraje para enfrentar sus propios demonios. La frase Hande es muy especial para él sugiere que esta conexión va más allá de la simple atracción física o el afecto superficial. Implica un nivel de conexión emocional y espiritual que es raro y valioso. Consideremos algunos escenarios posibles. Tal vez Kerem ha estado enamorado de Hande en secreto durante mucho tiempo, pero el miedo al rechazo o a arruinar su amistad lo ha paralizado. Su confesión sería la liberación de esa carga y una apuesta arriesgada pero necesaria. O tal vez Kerem ha estado cometiendo errores que lo han alejado de Hande y su confesión es un intento de enmendar las cosas y demostrarle cuánto le importa. En otro caso, Hande podría haber pasado por un momento difícil, y la confesión de Kerem es un apoyo incondicional, una declaración de que él está ahí para ella, pase, lo que automáticamente la
Convierte en alguien muy especial. Lo que hace a Ande muy especial podría ser su capacidad para ver más allá de las apariencias, para aceptar a Kerem tal como es, con sus virtudes y defectos. Quizás ella ha sido la única persona que ha logrado penetrar sus barreras, que ha entendido sus silencios y que ha sabido leer entre líneas. La especialidad de Ande podría radicar en la autenticidad de su conexión, en la química innegable que comparten, o en la forma en que ella ilumina su mundo, trayendo color a una vida que quizás antes le parecía monótona. Analicemos las implicaciones de esta confesión. Para Kerem, es un acto de valentía y honestidad que podría liberarlo de un gran peso. Para Ande, la revelación de que es muy especial para él puede ser abrumadora, emocionante, o quizás incluso un poco aterradora, dependiendo de sus propios sentimientos y de la dinámica de su relación. La confesión marca un antes y un después. Las cosas ya no pueden ser como eran. Habrá una nueva fase, ya sea de amor correspondido, de amistad reforzada, o de una comprensión mutua que trascienda las etiquetas. Es importante recordar que una confesión rara vez ocurre en un vacío. Seguramente hay una historia detrás, un camino recorrido que ha llevado a Kerem a este punto. Tal vez ha habido señales, momentos de conexión intensa, o miradas que lo decían todo. La confesión de Kerem podría ser la culminación de todas esas pequeñas pistas, la confirmación final de lo que él mismo ya sabía en su corazón. Y cuando hablamos de que Ande es muy especial, esto implica un nivel de importancia que va más allá de lo cotidiano. No es solo alguien para Kerem, es alguien que tiene un lugar privilegiado, alguien que ha dejado una huella imborrable. Podría ser esa persona que te inspira a ser mejor, que te da fuerzas cuando más las necesitas, o que simplemente te hace sentir visto y comprendido. La especialidad de Ande es la magia que ella aporta a la vida de Kerem. Ahora pensemos en el futuro. ¿Qué sucederá después de que Kerem confiese todo? ¿Cómo reaccionará Ande? ¿Será un encuentro de almas gemelas, una amistad que se fortalece, o tal vez un camino lleno de desafíos? La belleza de estas historias es precisamente la incertidumbre, la posibilidad de que los personajes crezcan y evolucionen. La confesión de Kerem es un paso audaz hacia un futuro incierto pero lleno de potencial. En resumen, la confesión de Kerem es un evento trascendental que revela la profundidad de sus sentimientos y la importancia que Ande tiene en su vida. No se trata solo de palabras, sino de un acto que redefine su relación y abre un nuevo capítulo. La especialidad de Ande no es algo superficial, sino un reconocimiento de las cualidades únicas que ella posee y el impacto positivo que ha tenido en el mundo de Kerem. Esta historia nos recuerda la importancia de la vulnerabilidad, la valentía de expresar nuestros sentimientos y la magia de las conexiones humanas genuinas. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de hoy, mis queridos amigos. Hemos explorado juntos las profundidades de la confesión de Kerem y desentrañado por qué Ande es, indiscutiblemente, muy especial para él. Ha sido un viaje fascinante a través de las emociones, las relaciones y los momentos que definen nuestras vidas. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que ha motivado a Kerem a confesar? ¿Qué cualidades hacen a Ande tan especial en su opinión? Por favor, no duden en compartir sus pensamientos, teorías y opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus respuestas y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, les ha parecido interesante o simplemente han disfrutado de nuestra compañía, les agradecería enormemente si pudieran darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con quien creen que podría disfrutarlo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de historias, análisis y mucho más. Gracias de nuevo por acompañarme, por su increíble apoyo y por ser la mejor comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.